periodista, por supuesto, director de IDL Reporteros, y el periodista que ha estado, creo yo, en la noticia todo el año, no porque él sea la noticia, sino por el éxito de sus investigaciones. Gracias por estar con nosotros. Placer, Rosa María. Bueno, aunque a veces involuntariamente el periodista se convierte en noticia. Sí. ¿No? Y empecemos por julio de este año. IDL Reporteros, el equipo hace un trabajo de corroboración, contextualización de un material impresionante de revelación de corrupción. La primera reacción de la Fiscalía es perseguir a los periodistas. ¿Y el Congreso? Y el Congreso. Primera reacción, a lo cual supongo ya están acostumbrados, pero respondieron rápidamente y eso evitó un daño a la investigación. ¿Esa fue una primera amenaza cuando sale la investigación? Lo primero que pasó en cuanto salió la investigación el 7 de julio fue que en forma virtualmente concatenada, pero con una concatenación muy estrecha que daba de suponer de que había un grado de coordinación también, en el Congreso nos llamaron, inmediatamente indicaron de que nos iban a llamar, estaba todavía Galarreta, ¿no es cierto?, ese personaje que realmente le dio todo el carácter que ha tenido, básicamente ha sido el retrato del fujimorismo, del keikismo en acción. Pero dicen de que obviamente inmediatamente la cosa se va a centrar en los periodistas. Luego de eso nos convocan para ir al Congreso a revelar nuestras fuentes y a entregar nuestro material. De otro lado, una fiscal, Nora Córdoba, inmediatamente inicia una investigación y manda a un fiscal con 4 policías. Tú estuviste allá, ahí. Estuviste de visita en ese momento y pudiste cubrir todo aquello. Llamando a todos los colegas para que entren a cubrir. Que llegaron con gran rapidez. Llega este fiscal, Rodrigo Rurush, tiene este apellido extraño, con 4 policías, a hacer una diligencia de incautación de nuestro material. Hay que decir a esto lo que ya sabemos. Poco antes, una fiscal del Callao, inocentemente, había revelado al fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, de Control Interno, de que había una investigación importante sobre corrupción judicial. Y este señor lo primero que hace es alertar a toda la mafia de que hay esto, y por supuesto empiezan a movilizarse por todas las fiscalías tratando de ver qué cosa había. Nosotros, que llevábamos trabajando este asunto meses, salimos, en ese momento lo teníamos listo como para empezar, y sale la primera entrega de la serie Corte y Corrupción. Pues bueno, entonces es ahí cuando se movilizan, nos mandan a este fiscal con sus policías para hacer la incautación. Nosotros, como tú lo viste, resistimos en forma inmediata y con fuerza, con energía, y al final de todo esto, una vez de que pasamos por toda la hojarasca de la terminología de tinterillo que utilizaba este fiscal, y le dijimos, la orden fiscal resultó, no la tengo, con lo que había encima de todo sido una incursión ilegal. Fiscal y policía salieron con el rabo entre las piernas de toda la gran cantidad de periodistas que había en ese momento, pero eso no obstó para que al día siguiente nos llegara una conminación amenazante del fiscal supremo, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, pidiendo que le entreguemos todo el material y además confesemos qué fuentes teníamos bajo el apercibimiento de faltar desacato a la autoridad y todo eso, encima una figura que no existe. ¿Qué haces? ¿No? Pero digo, la ignorancia es atrevida. Nunca abrieron proceso, ¿no es cierto? No. Bueno, fueron actos de amedrentamiento. Nosotros le contestamos inmediatamente. Usted está incurriendo en una cuestión ilegal, una cuestión de abuso, está atacando directamente a la Constitución peruana, que protege la reserva de fuentes, que protege al periodismo y además a convenciones internacionales que tienen características, que tienen rango constitucional en el Perú. Y que bajo ninguna circunstancia, en ningún evento, le vamos a entregar nada y que nos defenderemos en todos los fueros y formas que sea necesario para precaver la independencia del periodismo. Con lo que Víctor Raúl Rodríguez reculó. Cómo recularon en el Congreso y cómo finalmente pasó con esta fiscal. Ahora, ahí no terminó, porque casi
Inmediatamente después descubrimos que el esposo de esta fiscal Nora Córdoba estaba metido en el caso. Estaba metido en el caso, como sacamos de inmediato, y también muy poco después vimos de que el propio Víctor Rodríguez Montesa estaba igualmente metido. Como resultado de lo cual, él tuvo que dejar de ser fiscal de control interno y pasar a ser sencillamente uno de los fiscales supremos que hoy día sostienen a Chávarri en su puesto. Ahora, cuando reciben este material meses antes de que lo revelen, yo me imagino que al principio es muy difícil identificar las voces. Muy difícil, Muy sobre todo difícil. cuando te llega crudo todo. Pues llegó crudo todo. La ventaja de trabajar en IDL es que justamente hay abogados que litigan, que conocen más o menos el Poder Judicial. ¿Ustedes trabajaron en colaboración en algún momento para identificación de voces? Nosotros, cuando estuvo claro de que la cosa se desenvolvía casi totalmente en el ámbito judicial y Así fiscal y del CNM, entonces nosotros convocamos la ayuda experta de la gente del área de justicia viva, Claro. con quienes ya en el pasado habíamos hecho investigaciones precisamente sobre César Inostroza Pagliacci, cuando Inostroza Pagliacci era presidente de la Corte Superior del Callao, Claro. y buscaba ser fiscal supremo. Claro. Ahí nosotros sacamos toda la historia de plagios que había jalonado la supuesta carrera académica de Inostroza Pagliacci en su ruta a los puestos más altos. Tanto así de que hubo alguno que le puso como chapa plagiarachi. Y claro, era una cosa consistente de plagio, que lo probamos, como suele decirse, más allá de toda duda pero razonable. una cosa es conocer el personaje y otra es conocer la voz. Bueno, obviamente como resultado de lo que nosotros sacamos, había salido su voz, pero había gente como Cruz Silva de Justicia Viva, Claro, que conocía las esa voz voces. hasta dormida, Claro. ¿no es cierto? La podía recordar, pero ella, otra persona, reconoció esa voz, reconoció en otras, Claro. estaba también el contexto de las conversaciones que te permitían llegar más o Claro, menos rápido. pero el problema creo que central es primero determinar quiénes eran los nudos. Sí. Y de ahí la telaraña sí era más complicada. Hasta ahora hay personas que no han sido identificadas. Hasta ahora hay personas que no han sido correctamente identificadas, pero lo primero y más difícil era identificar las voces, Las que se repetían. para utilizar tu palabra, las voces nodales. Exactamente, Las el voces nodo. centrales en este argumento. Claro. Aquellas que estaban básicamente en todos los nudos que se dirigían hacia diversos desarrollos Claro. de la telaraña. Una vez identificada esa voz y ligada con uno o varios números celulares, lo que sí se podía era hacer una búsqueda por número celular. Ajá. Entonces, tú podías seguir un patrón de conversaciones siguiendo el número una vez de que éste estaba asociado a una voz. Ya. Eso nos permitió ir identificando varias otras voces que algunas por contexto y en otras tuvimos de que hacer obviamente una serie de maniobras elaboradas Claro. para, sin decir de qué se trataba, lograr que algunas personas que conocían reconozcan la voz. Claro. No era fácil en todo caso, y entonces fuimos avanzando y cubriendo cada vez más campo. Por cierto, de que una vez de que tenías hecho un mapa donde ya había unos 12, 14 personajes claramente identificados que se interrelacionaban todo el tiempo con ellos, el salto a identificar otros nuevos fue más fácil. Más fácil, evidentemente. Pero al principio se centra la investigación en la Corte del Callao, en Walter Ríos, que ese es el nodo central. ¿Por qué lo escogieron a él? Porque la investigación, según pudimos ver, empieza con la búsqueda de las relaciones del crimen organizado, el crimen gatillero, Claro. violento en el Callao, Sicarios, claro. con eventuales autoridades. Claro. Y eso, que todavía falta desarrollarlo por nuestro lado, permite llegar a la Corte. Claro. Permite llegar a la Corte del Callao. La Corte del Callao resultaba desde el comienzo interesante porque, no era tan difícil saber de que una de las cortes más corruptas Claro. que hay o que había en el Perú, y además era la corte que había sido presidida durante un buen tiempo por Inostroza Pagliacci, que había logrado subir, pese a toda la historia de plagio, pese a haber fracasado en ser fiscal supremo, había logrado que el CNM, sobre el que teníamos ya investigaciones hechas, Así es.
lo subiera a ser un O sea, ustedes ya juez habían supremo. investigado todo el incidente de Becerril en la casa de Águila. Eso Ya ya estaba lo ten- requete Ya investigado, sin estaba lo de audios. Trinidad Morán, ya lo teníamos eso, ya teníamos toda una serie de otros incidentes relacionados con el CNM, teníamos muy buenas fuentes que nos daban información sobre las discusiones, las Claro. interrelaciones y todo esto, y entonces eso hizo más fácil Armar el conocer caso. a todas las voces del CNM, Ah, establecer las relaciones de promiscuidad y ciertamente ilegales que había con las cortes, Claro. que ellos supuestamente regulaban, ¿no es cierto?, para así avanzar hacia los casos nuevos. Ahora, desde el primer momento hemos conversado esto, quedó Sí. claro que esto iba a tener un impacto muy profundo en otra investigación importante para IDL Reporteros, que ha sido la de Lavallato. Y en esto hay que hacer un reconocimiento. O sea, en el caso de Lavallato, ustedes han ido a Brasil desde el primer día, desde que metieron preso a Marcelo Odebrecht, Sí, desde que arrancó la de hecho, operación Erga Oms. estábamos investigando el caso Lavallato como casi 2 años antes que Marcelo Odebrecht vaya preso. Exactamente, Sí. antes. Y Sí. evidentemente también cuando va preso, acá en el Perú hubo, hay que decirlo, silencio mediático. Yo recuerdo cuando sacamos lo de OAS, Sí. yo ayudé en Radio Santa Rosa y yo decía, no entiendo por qué no es titular en todos los periódicos. Pero ya cuando Odebrecht confiesa, el caso se vuelve más relevante y evidentemente ustedes tienen muchas mejores fuentes en Brasil, es lo que la Sí. gente no entiende. Ustedes creen que la fiscalía de acá les cuenta todo cuando ustedes tienen gente en Brasil. Muy bien. Bueno, pues eso fue una de las Un ventajas trabajo. de estar desde el primer Primero, día allá. claro, está primero y antes. Ahora, cuando ustedes encuentran todo esto, ¿cuándo se dan cuenta que esto va a ser un punto de inflexión para Lavallato? Por una razón, Ajá. por una razón. En el caso Lavallato, sí teníamos una inteligencia realmente grande, información muy superior a lo que podíamos publicar, porque la información suele ser siempre mayor que la evidencia comprobable, corroborada, etcétera, ¿no es cierto? Lo que tú presupones razonablemente que es cierto, no siempre puede ser publicado hasta que no tienes la evidencia que lo comprueba en forma fehaciente. Así es. Entonces, sobre eso teníamos mucha mayor información y sabíamos bien, por el caso Lavallato, por otros casos, de que, así como por ejemplo Pater Roja, de una gran influencia en el magisterio a través del SUTEP, Claro. el APRA tenía una inmensa influencia en el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Así es. El mismo tipo de entrismo, el mismo tipo de... Compadrazgo, clientelismo. exactamente, y de infiltración institucional Claro. del partido. No necesita ser una mayoría, basta con ser una minoría bien organizada, que se va ayudando, que hace un tejido interno dentro de la institución. Entonces, eso lo sabíamos. Y sabíamos bien de que buena parte de la confianza que tenían los grupos que manejaban el poder, en este caso, de que iba a haber una impunidad absoluta, era sobre su control del Poder Judicial. Lo habíamos visto cómo estaba siendo reforzado en el caso de Becerril, Trinidad Morán y Guido Aguila y todo esto. Claro. Entonces, cuando este caso revienta, vimos claramente que estaba apuntando precisamente a los puntos centrales de corrupción dentro del Poder Judicial, a los puntos centrales de influencia de los grupos apristas y del fujimorismo, que estaba, gracias a la unión que hay entre ellos todavía, estaba de uno u otro modo, se había encaramado, se había montado y estaba creando sus propios mecanismos de influencia en el Poder Judicial. De que eso los iba a afectar en forma directa e inmediata. Y así fue. Y así fue. Eso posibilitó, hizo posible un gran avance dentro de la investigación, hizo posible además de que se pudiera inicialmente dar fuerza, poder a algunos grupos, círculos de integridad, de gran integridad dentro de la Fiscalía que se hicieron cargo de la investigación. Entonces tú tenías, en determinado momento, la situación excepcional en la que dentro de organizaciones corruptas, donde había un nivel alto de corrupción, Claro. había un grupo de fiscales provinciales, que es en una escalón institución menos. es un escalón menor, Así es. ¿no es cierto?, haciendo la investigación de los cuellos blancos, haciéndola muy bien, y del otro lado, un grupo de fiscales, en el caso Lavallato, donde hay un fiscal superior, y debajo de él varios provinciales, de los cuales el más conocido José Domingo Pérez, también avanzando a toda velocidad en esa investigación
en medio de la creciente desaprobación, el horror y después la hostilidad de todos los niveles superiores, inicialmente paralizados por el avance de la investigación, por el desmembramiento y la eliminación finalmente del CNM. Que fue en julio también. Exactamente, por la salida de Nostroza Pariachi, el miedo que le dio a los otros, la renuncia de Uberly Rodríguez. Entonces, en medio de todo eso, el ingreso de Chávarri a la Fiscalía de la Nación. Esperado por el APRA. Pero inicialmente presentándose como la persona que iba a darle energía y que iba a hacer aquellas cosas que Pablo Sánchez había tenido miedo de hacer. Paradójicamente, recuerda, es Chávarri el que nombra a Rafael Vela y a José Domingo Pérez para hacer un gesto. Yo voy a hacer esto. Él también había prometido votar a Peña Cabrera por inútil y por haber sido un obstáculo para el desarrollo de la investigación. Pero naturalmente ahí sí se produce un resultado en el que ambas cosas chocan, porque la investigación de los cuellos blancos llega a Chávarri. Entonces lo hace mentir una vez, lo hace mentir 2 veces, lo hace mentir 3 veces, lo hace convertirse en una sucesión de mentiras. Y entonces Chávarri, desesperado, ya saca lo que quizá hubiera sido su intención final a la luz temprano y establece una asociación de supervivencia, digamos, se podría llamar la sociedad Titanic, con los fujimoristas. Y ahí es cuando la Bartra, en la botica, dice, proteger a Chávarri es cuestión de supervivencia para nosotros. Así es. Ahora, parece ser, y esta no es una serie de Netflix, esta es la vida real, parece ser que, y lo has dicho tú y lo has advertido, yo lo tengo por otros lados también, que el futuro de Vela y de José Domingo Pérez está en riesgo, que Chávarri los quiere sacar a como dé lugar la próxima semana, el 15 de diciembre, aprovechando las fiestas, porque si bien son, eso tal vez la gente no lo sepa, son titulares en la carrera, no están en su plaza, han sido rotados por Chávarri. Entonces Chávarri lo saca, se acabó el tiempo, 6 meses, adiós, y con lo cual frustra todas las diligencias que ellos han pedido, sobre todo las diligencias que esperamos que se den en Brasil, que son las más importantes. Mira todo lo que está pasando. Este es uno de estos casos históricos donde ha habido un avance inmenso de la investigación, donde por su lado, periodismo de investigación, por otro lado, fiscales muy competentes, han avanzado a gran velocidad, a un ritmo de guerra relámpago, de blitzkrieg. De julio acá. Sí, y han llegado a tener logros realmente espectaculares. Pero, sin embargo, en este último tramo, se han avanzado 1000 kilómetros, digamos. En los últimos 20 kilómetros decisivos para alcanzar esto... Para llegar a la acusación, que no llegan a la acusación. Es donde puede finalmente frustrarse y hasta fracasar todo. Porque se está a punto de firmar ya el acuerdo con Odebrecht. Es un acuerdo que va a hacer de que no solamente haya confesiones, sino de que haya una apertura completa sine die, todo el tiempo que sea necesario, de todos los archivos de Odebrecht, por encriptados, por secreto que estén, acceso sin restricción alguna a sus servidores. Que hoy no se tiene. No, que no se tiene nada. Nada. Hoy, mañana, pasado, siempre. En obligada cooperación de la Procuraduría Anticorrupción de Brasil. Así es. Que van a prestar el que vela una especie de protección para que estos hablen la verdad, porque si no... Exacto. Ese es el otro aspecto muy importante. Que hasta este momento, y eso tenemos que entenderlo bien, la confesión de la gente de Odebrecht ha sido dosificada. Ha voluntaria, dosificada y es en relación tú y yo, pero sin la Procuraduría de Brasil, que está presente, pero en este acuerdo vela porque esté diciendo toda la verdad. No solamente eso, sino de que ellos han reclamado ante la Procuraduría de Brasil y han dicho, con ustedes nosotros hemos hablado todo porque ustedes nos han dado inmunidad de acusación por nuestras confesiones. ¿No es cierto? Muy cierto. Así es. Bueno, en el Perú quieren que les contemos todo y castigarnos por lo que contemos a la vez. ¿No es cierto? Que confesemos y nos castigan por la confesión. En cambio, no confesar en el Perú es muy rentable. Muy rentable. Confesaste, te jodiste. No confiesas,
la pasas un poco difícil, te hagan un poco de troles, de trolerío ahí. Lo que pero está sucede bien, es que en nuestro sistema, que se crea en realidad el sistema de delación en el 2001, Sí. la idea era que tuvieras una condena, aunque sea pequeñita, minúscula, pero aunque sea. En cambio, en Brasil, de frente, lo que hicieron fue condenarlos primero y después negociar. No te quedas 19 años, te quedas 1. Sí. Pero cuéntame todo. En cambio, acá no tenemos ese instrumento, Bueno, por lo tanto tenemos que ir en la inmunidad total para que nos den la No, información. no, perdóname, hay una cosa. Sí. En Brasil, en el caso de la delación premiada de Odebrecht, Así es. hay varios, entre ellos Barata, Que nunca fue a la que cárcel, están así es. esperando su sentencia. Así es. Entonces, Barata, por ejemplo, le han permitido salir a visitar a su familia, que está fuera del país, pero él sabe que cuando termine el proceso va a tener que ingresar a la cárcel por un tiempo relativamente corto, es lo que han acordado, va a haber su sentencia, después de eso va a estar en prisión domiciliaria un tiempo, Claro. después de eso va a tener Pero derechos ese reportados. es un actor central, ¿no? Bueno, no, y eso sucede, digamos, Para Perú. son cerca de 80 altos ejecutivos Claro. que han hecho eso, hay muchos otros más que están en el sistema de lenidad, pero ellos han confesado todo, y lo que buscan es de que no haya un doble castigo. Entonces, dan la confesión por inmunidad respecto a lo confesado, Así es. ¿no es cierto? Lo que supone, entre otras cosas, de que eventualmente también, aparte de lo que se fija en términos de reparación de la compañía, pues posiblemente pueda haber recálculos en el futuro de acuerdo a lo que vaya saliendo. Pero si llegan a mentir y si llegan a omitir, Pierden todo. pueden perder todo. Y en este momento, en que en Brasil, en la fuerza de tarea de fiscales, procuradores federales en Curitiba, hay por lo menos un par de expertos en Perú, como Orlando Martelo, que conoce todo y que conoce quién es quién a fondo y que está presente en todo. Si hay una mentira importante, pueden tener la certeza de que van a la cárcel. Y así como son generosos en la delación, son muy severos, eso ha quedado demostrado en un par de casos, Marcio Valerio, por ejemplo, en el caso Mensalao, 20 años de cárcel, Así es. como si nada. Y lo tienen que hacer así, además, para que sea ejemplificador. Ahora, Sí. ¿cuándo sale el acuerdo? La Procuraduría acá me dice que está por salir, pero... Posiblemente este fin de semana, mañana viernes, o el lunes puede estar en condición de firmarse. Pero entonces, eso es lo primero. Cuando se firma, ya se sabe lo que va a pasar. Eso de la firma y la confesión de Barata debe haberse dado en noviembre, para poder llegar a fin de año con todo el caso ¿Por qué no terminado. se ha dado? Primero, porque hubo algunos julepes en la negociación acá, ¿no es cierto? No voy a decir quién, ¿ya? Ya. No, que me voy a ir preso, que no puedo decir esto, que lo Mucha otro, plata, que poca qué me plata. van a decir. Y del otro lado, las cuestiones que ha habido por el lado, por ejemplo, de impedir diligencias que estaban previamente pactadas por el lado de cooperación internacional. Entonces, finalmente, se tardó mucho, se recargó de trabajo a los fiscales, Claro. se tardó mucho y se entra en vacaciones judiciales que en Brasil se anticipan un poco más a las nuestras, de tal manera que se ha tenido que reprogramar para el 15 de enero. Se firma ahora, el 15 de enero entiendo de que en Brasil están preparados para, si es necesario, tener una semana dedicada al Perú. Una semana donde de la No mañana pedimos más. a la noche se hable de todo. Claro. De todo. Y no solo Barata, ¿eh? Todo Hay lo mucha demás. gente importante que tiene Ahora, mucho que decir. Tenemos que hablar, aunque sea unos pocos minutos, de Alan García, porque Sí. Alan García se ha ocupado de ir de reporteros y Gustavo Ritti. Bueno, es magnífico que los políticos se ocupen de los periodistas, porque quiere decir que están haciendo bien su trabajo, Sí. pero es evidente que, como escribiste en una columna, la punta de la madeja ya la tienen en la mano. Sí. La punta de la madeja es que al señor García le pagaron una conferencia, $100.000 que no le pagan a nadie en este mundo, ex post, después de la conferencia, fabricando documentación para justificar esto. Y eso está acreditado en correos electrónicos donde el señor Grillo, operaciones estructuradas, busca un testaferro para hacer la operación. Clarísimo. Sí. Sin embargo, Alan Y que García... viene en la caja 2, recordemos, la Así es. plata viene en la caja 2. Así es.
Y creo yo que, digamos, esa imputación en Uruguay, por lo menos, ha sido suficiente para entender que Alan García no es un perseguido político. Sí, claro. Pero no es suficiente, ¿no es cierto?, para todos los delitos por los cuales se le están investigando. Viene más. Obviamente viene más. Tranquilos, entonces. Obviamente viene más. Y ese es el temor de García. Y lo importante que ha tenido esto es el primer paso. Gracias. ¿No es cierto? Esto Poner ha sido, digamos, como quieras ponerlo, cruzar la línea en la Isla del Gallo, lo que sea. Ha sido el primer paso. García sostenía y repetía, con insistencia de mantra, como si la repetición fuera a cimentarlo y convertirlo en realidad. Los demás recibieron, yo no. Los demás se vendieron, yo no. Los demás se alquilaron, nunca yo me no. ha pagado nada. Exactamente. Nada. Odebrecht, ni un centavo. Ni un centavo. Ni un centavo. Nunca. No, pruébenlo, pues, imbécil. Bueno, pues ese mismo día, y sin necesidad de contestar con una interjección, se lo habíamos probado. Habíamos dicho, recibió por la charla que dio el 25 de mayo de 2012, recibió $100.000 líquidos del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, luego de una operación que se hizo no en mayo, que es cuando dictó la conferencia, sino en junio, para disfrazar la cosa, haciendo contratos supuestos que supuestamente habían sido hechos en abril, cuando habían sido hechos en junio, y firmados por Alan García a fines de junio, como si fuera abril, un recibo que lo firma como si fuera 24 de mayo, en junio, ¿no es cierto?, por funcionarios de Odebrecht que estaban en Lima, porque no llega a ver en ningún momento a nadie del estudio Spínola. Y probado con la correspondencia misma de Odebrecht. Y probado al margen de toda duda con la correspondencia de Odebrecht, y probado con la confesión de Spínola, el supuesto agente independiente que resultó ser un colaborador, que es uno de los delatores de Odebrecht, Un testa más. donde él cuenta, sí, yo soy Joe, sí, Marco Grillo es Bismarck, y sí, nosotros estábamos haciendo este tipo de arreglos. No hay nada Entonces, que bueno, García tuvo que decir al final, esa tarde famosa, en la que dijo, primero, bueno, ¿quién podía saber que era la caja B? Él quiso decir la caja B, de Odebrecht. Y también esa misma tarde en la que dijo que para él era quedarse en su país 18 meses, un placer, un privilegio, antes de picárselas en la noche y tocar la puerta de la residencia de Uruguay, ¿no es cierto? Donde ya le dijeron, pase señor, pero se va rápido, por favor. Y ayer lo han querido chuponear. Es el chuponeo más raro que he escuchado en mi vida, ¿eh? Digo, hay una estrategia de victimización, obviamente, de todos los implicados. Podemos estar absolutamente seguros que mientras García esté acá, va a tratar de crear incidentes que a la mayor parte de gente que está enterada le van a parecer ridículos, hasta patéticos, para intentar demostrar de que hay algo de perseguido en él, ¿no es cierto? Claro. Y si alguien le grita o le insulta en la calle, va a ser de que el gobierno lo ha dejado inerme. Claro. Si, digamos, hay demasiada protección, que lo están queriendo chuponear, que lo están arrestando, que están... reglándole la vida. Exactamente, que lo están reglando. Exacto. De tal manera de que cualquier cosa, si lo ven tocando, bueno, ya no puede ser la Embajada de Costa Rica, ya no puede ser la de Uruguay, pero no sé si Albania, donde se refugió Blacker Miller, tiene representación acá. Está preso allá. Si lo ven en una cosa así, igualmente va a decir que lo están siguiendo afectando sus derechos constitucionales. Pero, digamos, la única posibilidad de García es que como es, aunque no sea muy original, nada original, es mañosón, de que agarre a gente que no tiene capacidad para responderle con la suficiente inteligencia, claro, la suficiente capacidad política, ¿no es cierto? Pero se equivocó, pues, ¿no? En este caso. Me parece que en este caso se equivocó. Muy bien, esperemos que Chávarri retorne a la sensatez, deje en paz a los fiscales, salga del acuerdo y digamos que pasemos un verano entretenido, ¿no es cierto? Como tú dices, una semana de delación premiada en Brasil, acceso a todo el encriptado y se resuelven los casos en los próximos 6 meses. Se resuelven los casos muy rápido y lo más importante de todo es que eso va a hacer de que otros que hasta este momento deciden no confesar empiecen a ver el valor de la confesión. Así es. Y si es así, podemos reescribir una parte muy importante de nuestra historia. En tu último artículo lo decías, si los empresarios quieren colaborar,
que cuenten toda la verdad. Así es. Eso es todo lo que tienen que hacer. El que cuenta la verdad, gana. Así es. El que no cuenta la verdad, pierde. El último en hablar ya no tiene interés para nadie. Así es. Así que lo que mejor pueden hacer todos es contar la historia. Y a los periodistas nos encanta contar historias, así que estamos absolutamente seguros. O escucharlas. O escucharlas, que si nos cuentan las historias, las podemos publicar. Y Gustavo Gorriti y los reporteros, por supuesto, van a seguir publicando esta investigación tan importante. Fíjense ustedes cómo hemos empezado en julio y las consecuencias inmensas que tienen en la lucha anticorrupción en el Perú. Gigantescas, a veces impensadas. En el programa de hoy, ¿Estados Unidos es un país racista? Se lo preguntamos a nuestro invitado, el activista comunitario Rolando Roebuck. Rolando Roebuck, una cálida bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Rolando, ¿Estados Unidos es un país racista? Yo digo que sí, y hay que mirar la historia de este país, ya que su fundamento está basado en la imposición de la esclavitud. Los primeros 10 o 12 presidentes de esta nación, todos ellos tuvieron acceso a la esclavitud y fueron beneficiados por ese proceso de esclavizar para ganar capital. Justamente BBC dice a propósito de eso, el problema de la segregación en los Estados Unidos data de los tiempos de la colonia, dice. El país alcanzó la independencia en 1776, pero la esclavitud continuó siendo parte de la vida cotidiana. El país le debe su grandeza a ese periodo de esclavitud en que africanos y otros esclavizados pudieron avanzar los intereses de este país. Pero no solamente es el beneficio de la esclavitud, sino el desarrollo de la discriminación y el racismo en contra de los afrodescendientes. Entonces, ¿Estados Unidos es un país racista? Es un país racista, pero proyecta en una forma calculada que es un país que aprecia la diversidad, cuando en realidad sabemos que desde el principio de esta nación hasta el presente, las minorías en este país han sido marginadas y no se le ha prestado la atención para su desarrollo. En días recientes, tú recuerdas, Donald Trump, el presidente, fue duramente criticado por racista por unos tweets que hizo contra 4 congresistas mujeres, diciendo, por ejemplo, ¿por qué no se vuelven a sus países de origen? Bueno, 3 de las 4 nacieron en Estados Unidos, tienen la particularidad que pertenecen a minorías, 3 de ellas de piel oscura, y además en el pasado, hablando de Haití y las naciones africanas, que eran países de mierda. ¿Es eso una manifestación de racismo? Es una manifestación de racismo, pero tenemos que revisar la cronología de racismo que ha manifestado este presidente a través de su administración. Vemos que en los años 70 fue demandado por discriminación, ya que no permitía la entrada a personas que estaban tratando de rentar en sus apartamentos. También vemos el hecho que los muchachos del Central Park fueron acusados por él y él demandó la pena de muerte hacia estos 5 muchachos que se alegaba que habían raptado a una mujer y fueron absueltos, pero Trump tomó la postura de demostrar su asqueroso racismo en contra de este grupo, el cual recibió 41 millones por la violación de sus derechos. A propósito de esos tweets que produjo una sensación realmente de racismo claro y deliberado por la gran mayoría de los estadounidenses, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara Baja de la Cámara de Representantes, le contestó a Trump y dijo, está reafirmando su plan de hacer a Estados Unidos de vuelta grande. En realidad lo que siempre quiso hacer fue a Estados Unidos de vuelta blanco. Las tendencias hitlerinas
de este presidente demuestra de que sus actos son basados en un racismo craso, un racismo en el cual ha vivido y lo ha ayudado a él a promoverse. La razón por la cual él proyecta este racismo a diario es para alimentar esa base racista, el cual lo apoya a él, porque si no lo hace, entonces no va a poder aglutinar a este grupo de gente, el cual se sienten sumamente humillados por los pocos avances que han hecho las comunidades afro en este país. Y también temen perder su poder basado en los bajos números de blancos que existen en este país. La organización no gubernamental que tiene el nombre de, en traducido al español, Centro Legal para la Pobreza Sureña, ha documentado el aumento de crímenes de odio en un 30% en los últimos años. Estamos hablando, por ejemplo, en el año 2017 de más de 7.000 crímenes. ¿Quiere decir que desde que llegó Trump al poder, el racismo o el odio o la violencia xenófoba ha aumentado? Tenemos que ir más atrás. Desde la presencia de Obama como presidente afroamericano en la Casa Blanca, eso incrementó el nivel de racismo que se ha manifestado a través de esta nación. Muchas de nuestra gente americana se sintió sumamente humillada de tener un presidente afro en la Casa Blanca. Así que comienza con ese acto y ha habido una continuidad con respecto al racismo que se manifiesta a todos los niveles. Si tú y yo estamos en una tienda y estamos hablando en español, hay seguridad de que una persona blanca nos va a decir a nosotros, ustedes dos váyanse a México, aunque tú eres de Uruguay y yo de Puerto Rico, pero no tienen muchos conocimientos geográficos, así que se les hace fácil enviar a todos a México. El racismo en Estados Unidos, para gente que nos ve desde otra parte del mundo, ¿es igual en todas partes del país o, por ejemplo, el sur es más racista que otras regiones? El sur es más racista que otras partes de los Estados Unidos, ya que el sistema de plantaciones de algodón, de arroz y otros productos se acentuó más en ese punto geográfico que en el norte, donde teníamos más factorías. Así que ese legado e intensidad de odio hacia las comunidades afro se manifiesta más en el sur que en el norte. Hay que recordar también que el auge del Ku Klux Klan empieza en el sur, donde muy frecuentemente se ahorcaban a nuestra gente. Y sigue vivito y coleando el Ku Klux Klan. Sí, ahora con el Ku Klux Klan tenemos otro segmento que se apega a las iniciativas de Trump. Y debemos notar que hace poco el gobernador de Tennessee acaba de nombrar un día de reconocimiento a uno de los jefes grandes del Ku Klux Klan. Rolando, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Rolando Roebuck, activista comunitario, sobre si Estados Unidos es un país racista, y cuando regresemos hablemos de la justicia criminal en los Estados Unidos. ¿Se trata a todos por igual? Continuamos conversando con Rolando Roebuck sobre si Estados Unidos es o no un país racista. Rolando, hay quienes dicen respecto a la justicia criminal que en Estados Unidos es mejor ser rico y culpable que pobre e inocente. ¿Están en lo cierto? Es cierto. Aquí el Departamento de Injusticia tiene dos medidas. Ellos rinden sus declaraciones judiciales basadas en el color de la piel de la persona ante de sus cortes. Las personas minoritarias que no tienen muchas veces acceso a abogados, no tienen acceso también a personas que lo pueden encaminar para negociar su presencia en este sistema, muchas veces pierden. Pero hay un negocio en el cual los ricos blancos invierten en los sistemas de prisiones, porque ahí
es que ellos ganan bastante dinero. Entonces las minorías son como la maquinaria que le da energía a este sistema. Lo que quiero decir es esto: el Departamento de Justicia en este país no está preparado para rendir justicia por igual. El color de la piel del individuo determina muchas veces el nivel de sentencia que vas a recibir. Por otro lado, lo hemos conversado en casos anteriores que hemos conversado juntos. Tú tienes al menos la sospecha de que la población negra en cárceles trabaja por una cifra ridícula, porque les pagan, no sé, 40 centavos por hora o algo así, y las grandes corporaciones se benefician de esa mano de obra más que barata. Cuéntanos. Hay muchas corporaciones de teléfono, Victoria's Secret y otras entidades que usan el empleo de estos prisioneros para avanzar sus intereses capitalistas. Muchos de ellos negros. Negros y también latinos. Porque si vemos el cálculo en términos de los números, las poblaciones que están en prisión son 70-80% grupo minoritario. Entonces, estas corporaciones se benefician y tienen una relación de negocio con las prisiones para usar esa mano de obra barata. Esa mano de obra barata para avanzar, porque si lo hacen por fuera tienen que pagar más. ¿Okay? Entonces nosotros, el consumidor, muchas veces no se da cuenta de que cuando estás comprando estos productos también estás ayudando a esta relación nefasta entre el sistema judicial y las corporaciones. Hablando de la brutalidad policial, el tratamiento de la policía frente a la comunidad negra respecto a otras. El FBI muestra que dice que hay una enorme disparidad en cómo la policía utiliza la fuerza contra los negros que contra los blancos. Y dice que hay 3 veces más de posibilidad de que un negro termine siendo baleado por un policía que un blanco. ¿Hay entonces discriminación también a nivel de la policía? Gracias a nuestros celulares hemos podido documentar la brutalidad de los policías a través de la nación, en las cuales esos encuentros muchas veces resultan en la muerte de o un latino o un afroamericano. Ahora, si cambiamos el escenario y tenemos policías afroamericanos abusando y matando personas blancas, eso cambiaría la situación y se trataría de imponer nuevas reglas para así prevenir la destrucción del blanco. Pero seguimos con la trayectoria de que estos policías cuando matan disfrutan de impunidad. Y la pregunta que yo me hago es esta: ¿qué le pasa al jurado cuando 90% de sus decisiones son para absorber al policía que mata? Y este jurado a veces está compuesto de personas afro, personas latinas, pero predominantemente blancas, dependiendo el punto geográfico. La policía en los Estados Unidos, en los barrios negros, ¿está allí para proteger o para reprimir? La policía está ahí para reprimir, no está ahí para defender, porque se ha creado a través del tiempo una desconfianza entre estas comunidades minoritarias y la policía. Y si observamos también, hay un acuerdo, yo le digo el acuerdo azul, en el cual policías negros, al igual que policías blancos, defienden más su alianza hacia la policía que tratar de expresar abusos en contra de comunidades. Y muchas veces también cuando un policía afro se va en contra de un policía blanco por un acto de brutalidad, ese policía también es
marginados dentro de ese cuerpo azul. Si miramos en perspectiva lo que venimos hablando, un presidente que hace tweets claramente denunciado de racista. Aumentan los crímenes de odio bajo la presidencia de Donald Trump. Estamos hablando de una justicia criminal que no trata a todos con la misma vara. Estamos hablando de violencia policial, 3 veces más sujeto a ser muerto por disparo de la policía un negro que un blanco. ¿Dónde están los medios de comunicación hegemónicos denunciando todo eso? Y si no lo denuncian, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Yo creo es una pregunta sumamente difícil, porque primero hay que analizar y hacer esta pregunta. ¿Es los Estados Unidos una democracia o este país representa un interés para una oligarquía la cual se beneficia de todos estos elementos sociales que se manifiestan a través de los Estados Unidos? Yo pienso que los Estados Unidos, llamarse una democracia sería una morfa, porque no lo es. ¿Qué es? Lo que acabo de decir, es un sistema que beneficia a los capitalistas. ¿Una oligarquía? Yo eso lo diría. Y entonces los medios de comunicación, ¿cómo actúan respecto a denunciar o no estas injusticias? La denuncia está basada en los comerciales. Si tu estación no está recibiendo cierto nivel de remuneración, entonces tú a veces tienes que cambiar tu proceso de compartir la verdad con la audiencia para así atraer ciertos elementos que te van a beneficiar. No todos los medios de comunicación están interesados en educar a la audiencia. Muchos de ellos, como Fox, están interesados en crear confusión, crear antipatía. Entonces, la audiencia tiene una obligación de observar y analizar si este canal está compartiendo conmigo la verdad o está tratando de complacerme, porque basado en los estudios de mercadeo, ellos ya saben cómo pienso, cómo analizo y cuál va a ser mi reacción. ¿Hay alguna alternativa? ¿Hay medios alternativos? A través de nuestro acceso a la educación, nuestra computadora, el individuo tiene una responsabilidad de verificar si lo que se le está presentando es cierto o falso. Pero muchos de nosotros somos sumamente vagos y no queremos entrar en el análisis intelectual para averiguar si lo que nos está presentando el presidente de los Estados Unidos, el cual miente muy a menudo, es la verdad. Porque él manipula la verdad para avanzar sus intereses. ¿Y los medios reproducen eso? Porque les conviene. Porque sabemos ya la relación prostituida que existe entre Fox y el presidente. ¿Por qué la mayoría de los republicanos acuden a Fox? Porque saben que hay una audiencia receptiva, porque saben que el nivel de preguntas que le van a hacer son preguntas mongas, preguntas suaves, ¿ok? Pero muchos de estos republicanos no se van a ver medios progresistas porque saben que ahí los van a pillar. Te invito a hacer una nueva pausa, Rolando. Estamos hablando con Rolando Roebuck, activista comunitario, sobre si Estados Unidos es un país racista, y cuando regresemos hablaremos de la situación de los migrantes y las acusaciones de racismo que existen contra el tratamiento de nuestros migrantes. Ya volvemos. Continuamos conversando con Rolando Roebuck, activista comunitario, sobre si Estados Unidos es un país racista. Rolando, tú estuviste en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. ¿Hay racismo en las Fuerzas Armadas? Oh, sí. Cuando yo entré en el 1969 por servicio obligatorio, allí encontré un alto nivel de racismo en contra de los puertorriqueños y también los
americanos. El ejército en aquel momento estaba un poco segregado en términos de que la mayoría de los sargentos, aquellos con alto rango, eran personas blancas. A mí muchas veces se me insultó por el color, por mi acento, por mi nacionalidad. Me preguntaban a mí qué yo hacía en la Fuerza Aérea si yo vivía en una islita ahí que se llama Puerto Rico, porque no tenían conocimiento de la relación colonial que existe entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Sí, y que muchos de ellos desempeñaron unas hazañas sumamente importantes durante la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, y también durante Corea. Dentro de nuestro sistema militar, el racismo se manifestaba en negar promociones, en enviar a soldados afro a situaciones de peligro, especialmente en el área de Vietnam, donde se estaba... ¿Carne de cañón? Carne de cañón, y muchos de estos soldados se rebelaban en contra de sus comandantes blancos, y hubo asesinatos en contra de estos, porque sus mandatos ponían en peligro a estos soldados. Pero eso acá no se le dio mucho auge y poca publicidad. Respecto a lo que está pasando en estos centros de detención, que por ejemplo Alexandria Ocasio-Cortez los califica de campos de concentración, donde tienen hacinados en condición crueles e inhumanas, definidas por los propios republicanos como crueles e inhumanas, a miles de indocumentados en la frontera sur, que han separado familias a través de esta política de tolerancia cero. Siguen con lo último ahora que quiere el presidente Trump, hacer más complicado el tema de pedir asilo político a los centroamericanos. Esto es una noticia de los últimos días. ¿Esto también es una manifestación de racismo y xenofobia? Los dos. Este país ha perdido toda moralidad y credibilidad basado en el trato que se le ha dado a estos refugiados, especialmente los niños. Ese encarcelamiento, esa separación de los padres no concuerda con la idea que tenemos sobre esta alegada democracia. Si nuestro país vecino, sus residentes fueran rubios, con ojos azules y de alta moralidad, no hubiera este problema. Te interrumpo ahí, Rolando, porque un artículo del New York Times, cuando uno vive, y tú y yo lo sabemos muy bien, cuando uno vive en Estados Unidos, los medios de comunicación y el gobierno tratan de pintar que el problema de la migración empieza en el momento que alguien cruza la frontera y se pone el gobierno de víctima de que la seguridad nacional está en peligro, de que son invasores, de que son todo lo que sea malo, lo malo de la película. El artículo del New York Times dice, lo publicaron en junio, dice: ¿por qué los inmigrantes deberían respetar nuestras fronteras? Occidente nunca respetó las de ellos. Las cuotas de inmigración deberían estar basadas en cuánto el país anfitrión ha arruinado a otros países. Hoy en día, 250 millones de personas son migrantes, se desplazan porque los países ricos les han robado el futuro a los países pobres. Por ejemplo, dice, los guatemaltecos y hondureños tratan de entrar a los Estados Unidos, el país que les vende armas y les compra drogas. Vienen acá, dice el artículo, porque nosotros vamos allá antes. ¿No es esta la esencia? Esa es la esencia. Pero lo que falta aquí es análisis histórico de el colonialismo de los Estados Unidos y su imposición en estos países de Centroamérica. Nuestra gente se olvida de la historia. Muchos de esos países han sufrido, especialmente El Salvador, con esta guerra ilícita
que promovió este país por más de 12 años. 70.000 personas murieron en esa guerra. ¿Okay? Entonces, ese grupo de personas que ahora sufre un alto nivel de violencia por parte de muchas de las maras, quiere entrar a los Estados Unidos para tratar de proteger su familia. Ellos se arriesgan caminando por desiertos, cruzando ríos, muchos obstáculos para tratar de llegar a un sitio donde ellos puedan obtener cierto nivel de seguridad. Y esas maras, déjame interrumpirte, cuando está la guerra civil, como tú haces muy bien, que murieron 70.000 personas, porque Estados Unidos se metió en esa guerra civil, se vinieron a Los Ángeles, muchos de ellos que no eran maras, y aprendieron lo que eran las maras con las maras de Los Ángeles. O sea que la inspiración de las maras está en las maras de Estados Unidos. El Instituto de Criminalidad, en el cual estos muchachos aprendieron todas estas tendencias de asesinato, secuestro, soborno, etcétera. Eso lo aprendieron aquí. La situación del consumo de droga, si el consumidor de aquí, especialmente el que tiene bastante dinero, cesara de estar comprando, no tuviéramos problemas no habría de droga. Violencia en América Entonces, Latina. En Colombia podían sembrar matitas y podían sembrar otros. Y no habría esa violencia. Y no hay ese tipo de violencia. Entonces, la responsabilidad de la audiencia es de analizar, ver los datos geográficos y tratar de entender cómo esta democracia, alegada democracia, ha destruido muchos de los países en Centro y Suramérica por sus siniestras maniobras políticas de destruir presidentes, destabilizar democracias a través de todas las Américas, y todavía continúa haciendo eso, tratando de estabilizar lo de Venezuela, tratando de influenciar la política en Nicaragua y otros países. Entonces, yo lo que digo es que no es solamente la responsabilidad de la teleaudiencia, sino los medios de comunicación tienen una obligación de corregir y presentar ante la audiencia datos que son certeros, no entrar en la manipulación de los hechos para avanzar una agenda que los va a beneficiar financieramente.